Los resultados de la prueba de ADN estaban sobre mi mesa de la cocina durante 3 días. 3 días completos, y no podía abrirlos porque en el fondo de mi corazón ya sabía lo que diría. Mi esposo de 15 años, el padre de mis 3 hijos, me había estado mintiendo sobre todo, pero lo que no sabía era que esa mentira iba a destruir no solo mi matrimonio, sino a toda mi familia. Hola a todos, soy Esperanza y esta es mi historia. Una historia que va a romperles el corazón como me rompió el mío, porque lo que empezó como una simple duda sobre la paternidad se convirtió en la pesadilla más grande de mi vida. Al final de esta historia, van a entender por qué ya no puedo confiar en nadie de mi familia. Déjenme contarles desde el principio. Tengo 38 años y vivo en Guadalajara con mi familia. Mi esposo Roberto tiene 42 años y trabaja en una empresa de construcción. Tenemos 3 hijos: María, de 16 años, Carlos, de 12, y la pequeña Sofía, de 8 años. Vivíamos en una casa bonita en las afueras de la ciudad. Teníamos 2 carros y yo pensaba que éramos una familia bendecida por Dios, pero siempre había algo que me molestaba en el alma. Sofía, mi bebé, no se parecía para nada a Roberto, ni un poquito. Todos en la familia siempre comentaban: «Ay, debe salir a los abuelos maternos», decían las comadres en las reuniones familiares. Pero la verdad es que tampoco se parecía mucho a mí. Tenía los ojos verdes claritos que nadie en nuestras familias tenía y una marca de nacimiento en forma de luna que me daba mala espina cada vez que la veía. Todo empezó a cambiar hace 8 meses. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo, a veces hasta las 2 o 3 de la madrugada, siempre con la misma excusa: «Mi amor, es que hay mucho trabajo. Estos proyectos nuevos me tienen loco». Y yo le creía porque, pues, era mi marido. Llevábamos juntos desde que éramos chavos, pero luego empecé a notar otras cosas raras, como que guardaba su celular como si fuera oro puro. Nunca lo dejaba por ahí tirado como antes. Se metía a bañar en cuanto llegaba a la casa, aunque dijera que había estado en la oficina todo el día, y recibía llamadas extrañas durante la cena. Salía al patio a contestar, susurrando como si estuviera contando secretos de estado. Lo que me partió el corazón fue cuando Sofía, mi niña de 8 años, me preguntó un día: «Mami, ¿por qué huele papá a otro perfume cuando llega? Huele bonito, pero no es como el tuyo». ¿Se imaginan? Mi propia hija notando lo que yo había estado tratando de ignorar por meses. Esa pregunta inocente me cayó como balde de agua fría. ¿Ustedes han tenido esa sensación de que algo está mal, pero no quieren aceptarlo? Pues así me sentía yo todos los días. Entonces hice lo que cualquier esposa mexicana haría. Empecé a investigar como detective. Revisé los estados de cuenta del banco, las facturas del teléfono, las tarjetas de crédito, todo lo que pude encontrar, y lo que descubrí me heló la sangre. Había cargos en restaurantes donde yo nunca había estado, hoteles en otras ciudades, compras de joyería cara que yo jamás recibí y, esto es lo más asqueroso, pagos a una clínica privada que yo no conocía. Me acuerdo perfecto de estar sentada en mi cocina a las 2 de la mañana, rodeada de papeles, sintiendo como si mi mundo se estuviera desmoronando. Me temblaban las manos de la rabia cuando veía cargo tras cargo de cosas que no tenían nada que ver con nuestra familia. Cuando confronté a Roberto, se puso como loco. Empezó a gritarme que no confiaba en él, que estaba paranoica y celosa. Todo el show que hacen los mentirosos cuando los cachan. Pero lo que más me dolió
fue que no podía verme a los ojos, ni una sola vez durante toda esa pelea. Este hombre que antes me miraba con amor no podía ni voltear hacia mí. «Te estás volviendo loca, Esperanza», me gritó. «Estás viendo cosas que no existen. A lo mejor necesitas ayuda psicológica». ¿Pueden creerlo? Me estaba tratando de convencer que yo era la que estaba mal de la cabeza. Esa noche, después de que se salió de la casa azotando la puerta y no regresó hasta el día siguiente, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Iba a hacerle una prueba de ADN a Sofía, no porque sospechara que Roberto no era su papá, sino porque necesitaba descartar la única posibilidad que me tenía despierta por las noches. Verán, había habido alguien más, solo una vez, justo cuando Sofía fue concebida. Alguien de quien nunca le había dicho nada a Roberto. Conseguir el ADN de Sofía fue fácil. Un simple hisopado en la boca, mientras dormía en su camita con sus peluches. Conseguir el de Roberto fue más difícil, pero logré tomar algunos cabellos de su cepillo y una taza de café que había usado. Mandé todo al laboratorio y esperé 2 semanas que se sintieron como 2 años. Todos los días revisaba mi correo obsesivamente, con el corazón latiéndome fuerte cada vez que veía un mensaje nuevo. Pero aquí es donde esta historia toma un giro que nadie, y digo nadie, se esperaba. Los resultados llegaron, y sí, Roberto era el padre biológico de Sofía. 99% de coincidencia. ¿Debería haberme sentido aliviada? ¿Debería haberme sentido culpable por dudar? Pero en lugar de eso, sentí una angustia terrible, porque eso significaba que mi esposo definitivamente me estaba engañando y no tenía nada que ver con dudas de paternidad. Me acuerdo de estar viendo ese reporte pensando, bueno, Esperanza, entonces Roberto sí es el papá de Sofía, pero de todas formas me está mintiendo en algo muy grave. ¿Qué carajo está pasando? Así que decidí investigar más a fondo. Contraté a un detective privado. Gasté 50,000 pesos de nuestros ahorros que tenía escondidos para emergencias. El mejor dinero que gasté en mi vida. Porque lo que descubrió destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. El detective me llamó un martes por la tarde, mientras estaba preparando la comida. Nunca voy a olvidar su voz cuando me dijo, «Señora García, necesita sentarse. Lo que le voy a decir va a ser muy difícil de escuchar». Roberto no solo tenía una aventura, estaba viviendo una doble vida completamente. Durante los últimos 5 años, había estado casado con otra mujer llamada Patricia en Monterrey. No solo saliendo con ella, no solo en una relación, casado. Tuvieron una boda por la iglesia, acta de matrimonio, cuentas de banco juntas, todo. Y agárrense, tenían 2 hijos juntos, de 7 y 4 años. 2 niños que se parecían exactamente a María, Carlos y Sofía, los mismos ojos verdes, la misma marca de nacimiento, todo. Pero espérense, hay más. ¿Recuerdan esos pagos a la clínica? Resulta que Roberto se había estado haciendo exámenes de enfermedades venéreas regularmente porque no solo estaba manejando 2 familias, también se acostaba con mujeres random de aplicaciones de citas. Tinder, Bumble, todas esas porquerías. Y nunca se le ocurrió avisarme que yo también podría necesitar hacerme exámenes. Pero aquí viene lo peor de todo. El detective siguió investigando y descubrimos que esa tal Patricia era mi propia hermana menor, mi hermana menor, la que yo había criado cuando mis papás murieron en ese accidente, cuando ella tenía 15 años.
la que consideraba como mi propia hija, la que venía a mi casa en Navidad y abrazaba a mis hijos como si fuera su tía favorita. Cuando vi esas fotos que me enseñó el detective, fotos de Roberto en su segunda boda con mi hija hermana, jugando con sus otros hijos en un parque, besando a Patricia, como si fuera el amor de su vida, literalmente me desmayé en el piso de mi cocina. Estoy hablando de un colapso total, gritando hasta quedarme ronca, llorando tan fuerte que no podía respirar, golpeando el piso hasta que me sangraron los nudillos. Mi vecina doña Carmen tuvo que llamar a la ambulancia porque me escuchó gritando y pensó que me estaban atacando. Así de destruida estaba mi esposo y mi hermana, las dos personas en las que más confiaba en este mundo. Me habían traicionado de la manera más cruel posible. No pude comer por 5 días. Bajé 10 kilos en esa primera semana solo del shock. Cada vez que veía las fotos de nuestras bodas, me daban ganas de vomitar. ¿Había sido real algo de eso? ¿Roberto alguna vez me amó realmente? ¿O yo solo era algún tipo de tapadera? Pero espérense, se pone peor. El detective siguió investigando y descubrimos que Roberto y Patricia habían estado planeando esta doble vida desde antes de que Sofía naciera. Tenían todo un sistema, números de teléfono diferentes, apartados postales. Hasta le decían a cada familia que viajaba por trabajo para explicar sus ausencias. Cuando confronté a Roberto con todo, el reporte del detective, las fotos, copias de su segundo acta de matrimonio, todo lo extendí en nuestra mesa del comedor como evidencia en un juzgado. ¿Y saben qué me dijo este desgraciado? Esperanza, tú no entiendes. Amo a las dos familias. Estaba tratando de mantener a todos felices. Nunca quise lastimar a nadie, como si fuera algún tipo de héroe por mantener esta mentira gigantesca. Me volví loca, completamente loca. Le aventé todo lo que pude agarrar: platos, libros, portarretratos, hasta su colección de trofeos de fútbol que tanto cuidaba. Le dije que tenía 1 hora para sacar sus cosas y largarse, o iba a llamar a la policía por bigamia. Los siguientes meses fueron un infierno total. El proceso de divorcio reveló aún más mentiras, cuentas de banco secretas, tarjetas de crédito que yo no conocía, deudas a mi nombre que yo nunca firmé. Roberto había estado robándole a las dos familias para mantener su doble vida, maxeando tarjetas y sacando préstamos contra nuestra casa sin decirme. Lo peor fue tener que explicarles a María, Carlos y Sofía por qué papá ya no iba a vivir con nosotros. ¿Cómo le dices a tus hijos que su papá es básicamente un criminal sin destruir su capacidad de confiar en las personas para siempre? María empezó a cortarse las muñecas. Carlos se volvió súper agresivo en la escuela y Sofía volvió a orinarse en la cama y tener pesadillas todas las noches. Pero lo que realmente me quebró la cabeza fue cuando Patricia, mi propia hermana, trató de contactarme por WhatsApp. Tenía el descaro de escribirme: hermana, necesitamos hablar. Yo no sabía que tú existías. Roberto me dijo que su primera esposa había muerto en un accidente. ¿Pueden creerlo? Me había matado en su historia. Durante 5 años, mi hermana creyó que yo estaba muerta. Y yo durante 5 años pensé que ella estaba soltera, trabajando en Monterrey, visitándonos en las fiestas, como la tía soltera que quería a nuestros hijos. El lío legal fue increíble. Roberto enfrentaba cargos criminales por bigamia, fraude y robo de identidad. Las dos familias tuvimos que revisar todo: estados de cuenta, fotos, recuerdos,
tratando de averiguar qué partes de nuestras vidas habían sido reales. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Patricia sabía exactamente qué le gustaba a cada uno de mis hijos, porque había estado viviendo con sus medios hermanos todo este tiempo. Sabía que a Carlos le encantaba el fútbol, porque su hijo también jugaba. Sabía que a Sofía le gustaban las princesas, porque su hija tenía la misma edad. Todo era una mentira conectada. Hoy, 8 meses después, estoy lentamente reconstruyendo mi vida. Los niños van a terapia 2 veces por semana. Yo voy a terapia. Y todos estamos aprendiendo a confiar de nuevo. Algunos días son mejores que otros. María todavía pregunta, ¿cuándo va a regresar papá? Y Carlos dibujó una foto de nuestra familia en la escuela, que hizo llorar a su maestra porque éramos solo nosotros 4, con caritas muy tristes. Roberto, la última vez que supe de él, estaba viviendo en un departamento horrible en el centro, pagando manutención a las 2 familias y enfrentando hasta 8 años de cárcel. Su empresa de construcción lo corrió cuando se enteraron de los cargos criminales.